Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 que hacemos a través de nuestros portales zonacero.co, emisoratlántico.com.co, seguimiento.co, lalibertad.co y también estamos en nuestro canal aliado CTV Barranquilla. Mire, esta semana un tema de mucha actualidad que ha generado polémica en todos los sectores políticos, judiciales, administrativos y financieros de Colombia. Y en lo relacionado con la propuesta del presidente Duque y el ministro de Vivienda sobre la hipoteca a la inversa. Hoy hemos invitado a un experto para conversar sobre ese tema. Se trata del abogado Alberto Páez. Doctor Alberto, ¿usted le podría explicar en palabras sencillas a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, en qué consiste esto de la hipoteca a la inversa? Claro que sí, Jorge. La hipoteca inversa es la posibilidad que tiene un propietario mayor de 65 años de un inmueble de acudir a una entidad avalada por el gobierno, lo más probable es que sea sector financiero, y pedir que le den mensualmente una cuota conforme el valor o avalúo de su inmueble hasta el día de su muerte. Ese es como el beneficio principal de la hipoteca, obviamente teniendo como condicional que al morir el inmueble o pasa al banco o se paga el valor prestado a la persona que realizó el respectivo contrato de hipoteca inversa. Ahora, doctor Alberto, en la columna que usted escribe en nuestro portal Zona Cero, usted da varios ejemplos. Denos ese ejemplo para mayor entendimiento de las personas. Claro que sí. Supongamos en esta situación de pandemia, Jorge, muchos de los adultos mayores, acuérdense que aproximadamente 3 de 10 adultos mayores solamente tienen pensión, y varios de ellos pues se vieron afectados en su ingreso ahorita en pandemia. Necesitan tener un ingreso mínimo y acuden al banco con el propósito de hacer una hipoteca inversa. Evalúan su inmueble y el banco dice, de este inmueble que vale 200 millones de pesos, te voy a dar 800.000 pesos mensuales hasta que fallezcas. En eso consiste la hipoteca inversa. Queda registrada la escritura pública en el inmueble correspondiente y se puede oponer hacia terceros. En eso consiste. Cuando la persona fallezca, el inmueble no entra a ser parte del acervo bruto sucesoral o de los bienes destinados para la sucesión, sino que entra a ser parte de, si se puede decir, propiedad o patrimonio del sistema financiero del banco que prestó a través de la hipoteca inversa, o los herederos tienen la facultad de pagar el valor prestado para quedarse con el inmueble. Usted decía en el artículo también que es muy importante para que esta hipoteca inversa funcione, que los bancos no sean tan agresivos con los intereses. Sí, y con el avalúo, Jorge. El problema aquí es que este sistema, y el ministro lo recalcó el día de ayer en la locución y lo ha venido recalcando permanentemente el presidente, que es un sistema importado que ha funcionado en otras jurisdicciones, en Reino Unido, en España, en Francia, en Estados Unidos. Y es cierto, pero recordemos que en esos países el sistema financiero tiene tasas de interés muchísimo más razonables que el nuestro. Y segundo, que ese supuesto ente independiente que va a entrar a evaluar los inmuebles, ya sabemos nosotros cómo operan los créditos que nos prestan hoy en día. Realmente o es el evaluador que tiene el banco o no es ningún evaluador. Uno no puede llevar a negociar con un evaluador propio el avalúo del inmueble hoy en día con los créditos de vivienda, hipoteca o leasing. Entonces es bastante, si se puede decir, idealista de parte del ministro creer que esto va a terminar siendo un contrato de libre negociación. Lo más probable es que sean contratos de adhesión donde te impongan un evaluador y donde las tasas de interés correspondan al mercado colombiano, que son bastante altas. Bueno, pongamos un ejemplo. Hay dos adultos mayores que viven juntos. El inmueble está a nombre de los dos, por ponerlo de alguna manera. Uno de ellos fallece. ¿Qué pasa con el inmueble? ¿Qué pasa con la renta? Hasta ahora el ministro ha dicho, porque obviamente hay que esperar la reglamentación pura y dura de la hipoteca inversa, pero hasta ahora ha dicho que se va a respetar el tema del cónyuge supérstite o el que sobreviva a la muerte del otro. En teoría, vamos a ver qué ocurre con la reglamentación. Pero hasta ahora lo que están diciendo es que los residentes de ese inmueble, si son mayores de 65 años, son pareja, me imagino que respetarán los compañeros permanentes, se respetará hasta la muerte de ese segundo miembro de la familia o de la unión. La cifra que hemos manejado son 800.000 pesos, pero eso va a depender obviamente del valor del avalúo que tenga el inmueble, ¿no? Claro, y si ves en mi columna, Jorge, exactamente eso es lo que yo digo que va a ser un tema bastante importante ahora. Te doy el ejemplo de España.
En España, cuando pasaron todo este tema de los fondos premium y todo el tema inmobiliario y la burbuja inmobiliaria, la hipoteca inversa fue en ese momento que también la propusieron. Y terminó siendo un fracaso exactamente por lo mismo, porque en estados de necesidad, primero se evalúan los inmuebles bajo estados comerciales bastante negativos para el propietario del inmueble, lo cual termina obviamente devaluando el inmueble objeto del contrato respectivo, pero normalmente en esos contratos, si el inmueble se evalúa, no representa una mayor cuota. Entonces, piensa hoy en tu propia casa. Hoy en día, el mercado está completamente destruido. Va a haber menos demanda de la compra de tu propio inmueble. Es posible que ni siquiera por ese mismo hecho tu inmueble valga menos. Así que el evaluador no va a decir que tu inmueble vale lo mismo hoy que hace 6 meses antes de la pandemia. Por supuesto que va a terminar diciendo que vale menos. Pero ese evalúo que ocurra en 3, 4, 5 años no te lo va a sumar al valor de la cuota. Porque una de las cosas más problemáticas que tuvo la hipoteca inversa en el exterior era que eran cuotas fijas, que no se veían obviamente indexadas o afectadas por el avalúo del inmueble. Entonces, ese ejemplo que le doy de 800,000 pesos, piensa lo que la persona vive 10 años, va a tener una cuota de 800,000 pesos, tal vez indexada al IPC, pero jamás con el avalúo del inmueble. Entonces, el banco gana por el valor del avalúo, gana por el valor del avalúo del inmueble, gana por la tasa de interés y gana también por el riesgo de haber evaluado el inmueble en un momento de pandemia. Bueno, aquí estamos hablando de supuestos hasta tanto el gobierno no reglamente el famoso decreto. Pero ¿qué pasa si mueren los dos miembros de la familia, los dos mayores de 65 años, y la familia quiere rescatar el inmueble? ¿Cómo hace? Bueno, mira que si bien son supuestos hipotéticos, acordémonos que el ministro de Vivienda antes fue el presidente de Asobancaria, ¿no? Él sabe perfectamente de lo que está hablando desde el punto de vista financiero. Y él ha dicho y ha enfatizado de manera calculada que los herederos tendrán la oportunidad de comprar el inmueble en vez del banco, pagando el crédito dado a los adultos mayores. O sea, en pocas palabras, en el ejemplo hipotético que acabamos de decir, resulta que ese adulto mayor, que pongo yo en mi ejemplo, la señora Carmen de Paraíso, termina recibiendo de préstamo unos 160 millones de pesos, que fue lo que intentó o recibió a punta de cuotas. Si efectivamente los herederos logran pagar esos 160 millones de pesos, el inmueble vuelve al patrimonio del adulto mayor y, por tanto, efectivamente pueden hacerse, si se puede decir, parte del proceso sucesoral para recibirlo en una sucesión en términos de ley. Bueno, ¿qué recomendaciones le daría usted a una pareja de adultos mayores con respecto a la famosa hipoteca inversa? La misma recomendación que dieron en su momento y que están dando hoy las personas que han sido consultadas y expertos de otros países. Primero, que la recomendación iría directo al ministro de Vivienda y al presidente, que lo reglamenten de tal manera que el hecho no sea un simple negocio, porque sabemos que la parte fuerte va a tomar las medidas para no perder. O sea, que lo reglamenten de tal manera que limiten esa facultad que tiene la parte fuerte de la negociación, que no va a ser el adulto mayor, va a ser el ente autorizado para hacer la hipoteca. Ese sería el primer consejo y el SOS que lanzaríamos al gobierno para que no vaya a haber abusos futuros. Pero a esa parte que va a negociar, al adulto mayor, lo que yo le diría es, asesórese antes de firmarlo, número 1, y 2, lea muy bien la letra menuda, porque en la letra menuda es donde va a estar el problema real aquí. Cómo van a evaluar, qué intereses va a haber y cómo va a ser la tasa, si va a ser real, efectiva, si se va a indexar, si va a tener el avalúo o no, y si van a asumir el predial o no en el momento que hagan el acuerdo respectivo. Los diferentes tipos de hipoteca inversa que se van a crear, hay que leer bastante bien ese contrato. Alberto, volvamos un poquito atrás en lo que hablábamos sobre el tema de los bancos. Cuando una persona tiene una cuenta con ese banco, que ha sido el banco de toda la vida de estos adultos mayores, ese banco en un momento determinado sí estará interesado en hacer el negocio de la hipoteca, del inmueble, de los dos abuelitos que han sido sus clientes de toda la vida. Mira que es una duda excelente, Jorge, porque primero el negocio de los bancos no es tener inmuebles. Entonces, cuando, pues aquí ya en Historia Patria, todos sabemos que cuando ocurrió lo del UPAC aquí y todo el tema de la crisis también de inmuebles aquí, financiera que ocurrió, lo último que quería el banco era tener inmuebles. El negocio de ellos es tener dinero líquido, no es tener dinero físico. Entonces, técnicamente es bastante curioso que en este caso vayan a ser las entidades financieras. Por eso, si te has dado cuenta de parte del ministro, él nunca ha mencionado que sean los bancos en sí mismos, sino que al parecer va a crear o una nueva figura o adaptar a cierta figura los fondos de inversión inmobiliaria o los fondos de pensiones, dicen algunos,
pero al final que hagan parte del sistema financiero y normalmente del sistema local. En pocas palabras, sí va a haber un interés mientras sea el especialista en inmuebles. En pocas palabras, también te lo digo, claramente el banco va a estar interesado en lo siguiente. Mira la figura, que es lo que ha pasado en otros países. Claro, yo soy el banco que te prestó a ti para que me pagaras en 30 años el inmueble que terminó siendo tuyo solo por 10, porque a los 10 años de tu propiedad hiciste la hipoteca inversa. ¿De acuerdo? Yo a ese banco, a ese inmueble le saqué 40, 50% más del valor real, simplemente por los intereses que te presté en la hipoteca normal. Luego te cobro y te evalúo más barato ese inmueble y luego se lo puedo vender a otro con una hipoteca normal. Entonces, imagínense lo que se apalancan permanentemente los bancos con un solo inmueble. Porque es que ese inmueble, cuando sea del banco, él lo va a vender y lo va a poder financiar a otras personas que lo puedan comprar. Entonces, el caso y el ejemplo hipotético para hacerlo didáctico. La señora Rosa, que tenía un inmueble, valía 300 millones de pesos, el banco se lo evalúa en 270 y le presta 270 millones de pesos. Los herederos no logran pagar el dinero y el bien sale a subasta. Pero ojo, a 270 millones de pesos. El avalúo que tuvo el inmueble durante los 10 años que la señora Rosaura recibió la cuota no está incluido ahí. Así que imagínense lo bien que le queda al banco hacer una nueva hipoteca a un Alberto Páez que llega a comprar el inmueble y se la hacen por 320 millones de pesos. Así que no hay forma de que la entidad financiera pierda. Es imposible, la fórmula es perfecta. Es perfecta para ellos, pero nosotros somos los que tenemos que prestarle atención al asunto porque somos la parte del contrato. A revisar la letra menuda. Bueno, doctor Alberto, muchas gracias. Muy amable por sus conocimientos. Y hay que seguir haciendo análisis de esto que el gobierno tiene que reglamentar en el transcurso de los próximos días. Muchas gracias por su tiempo. A usted, Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, amables televidentes, esta entrevista la pueden ver en cualquier momento a través de nuestros portales y mañana volveremos con otro invitado. Feliz tarde.